bienvenidos nuevamente a otro podcast que lo hemos titulado Advertencia. Yo soy Tato Valderrama y me da mucho gusto contar con tu apoyo, que cada día están viendo más estos episodios. La neta, no sé si lo ven en la noche, en el día, en la tarde, no sé si estás lavando los trastes, hombre de carácter, si estás en tu trabajo, en tu carro, en el celular, no sé en dónde nos ves, pero he estado observando cómo estamos creciendo tanto en las diferentes redes sociales donde se imprime, ¿no?, este podcast. Así que me da mucho gusto y te lo agradezco de todo corazón. Vamos a hablar sobre lo que nos gusta hablar, temas de resiliencia, ver cómo la obra de Dios se mueve en las personas. Me gusta ver mucho cómo Dios levanta a la gente del suelo, gente que anda metido en drogas, en divorcios, en problemas serios y cómo Dios los levanta y les cambia y les da una nueva página en su libro de su vida, ¿no? Y en esta ocasión me enorgullece mucho poder presentar a un amigo. En su momento sigue siendo para mí una persona de mucha influencia, aunque ya está bien ocupado, pues, o sea, ya nomás se convierten ahí en el estrellato. No, mentira. No, pues ya, su agenda es un poquito más difícil. Yo estoy esperando que tenga más gente a su cargo para que tenga más tiempo de ir a cenar, ¿no? Como antes. Es broma, es un buen amigo y en su momento me ayudó mucho a mí y a mi esposa para poder proseguir en el noviazgo y tener un matrimonio un poquito más funcional. Es un cuate que admiro mucho y estoy aquí para conocer un poco más su historia. Para mí es una historia de superación de una persona que a lo mejor tenía su vida resuelta con un trabajo normal, su casa, su familia, y un día decide dejar todo, me deja la casa a mí. Yo rentaba ahí su casa y después se la compré y se fue para otro lugar y allá emprendí en busca de sus sueños, ¿no? Y eso, la verdad, para mí tiene un valor bien grande. Dejar la comodidad por buscar el sueño y el propósito de Dios es algo... Híjola, ¿qué te podría decir, no? Muy poca gente se atreve, pero los que dan ese paso, la verdad, todo nuestro reconocimiento. Sin más preámbulos, Pastor Iván Tapia, gracias por tenerte aquí, mi brother. Qué buena onda que pudimos agarrar un espacio ahí, mano. Chihuahua. No, al contrario, muchas gracias, Tato. Gracias por la invitación. Es un honor siempre, obviamente, compartir contigo. Y decías de los tiempos, sí, realmente ha sido un año así un poco complicado en cuanto a organizarnos. Es otra dinámica de vida totalmente, pero es un placer poder hacer este tiempo y platicar al menos aquí un ratito y poder ayudar. Oye, te voy a estar invitando al podcast para ponernos a Sí, cuentas, sí, ¿no? sí. ¿Cómo va con tu matrimonio? ¿Cómo van tus hijos? Y aquí en el podcast apenas así, Iván. Varios podcasts en la semana. Oye, No, Iván, un placer, siempre desde que estabas más morro, ¿te gustó estar con la gente? O sea, ¿lo disfrutas, pasar mucho tiempo con la gente? Fíjate que, pues sí, es parte obviamente de mi vida y estar socialmente con muchas personas y aprender a saludar, aunque de manera personal, a lo mejor siendo muy honesto y no todo el mundo lo sabe esto, pero soy un poco más tranquilo en mi vida personal. Si pudiera estar un poco más solitario, lo estaría, pero creo que parte del ser humano es estirarnos en muchas cosas y creo que es parte de la vida y lo que nos lleva a crecer, el poder hacer cambios que nos reten, que nos estiren y bueno, pues aquí estamos, sí. Digo, eso es parte de lo mismo. Yo me refiero, exactamente, yo me refiero porque hay diferentes tipos de liderazgo, pues, ¿verdad? O sea, hay incluso ministros que no atienden a la gente casi, o sea, que no están en la consejería. Yo no lo veo para nada mal, pero son cuates que dirigen movimientos, encabezan transformaciones sociales y a lo mejor nunca van a estar en una oficina pues atendiendo un problema con los hijos, con las ovejas, con las dificultades del día a día de un hogar. Y yo veo que tú y tu esposa, por ejemplo, yo, brother, yo doy terapia 3 veces al año, nada más. Mucha gente me busca para dar terapia, pero no es lo que me gusta, brother. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. O sea, doy de enero a marzo y cierro a veces. Ya no quiero, o sea, ya no. Porque pasar mucho tiempo con la gente, mi mente está, quiero hacer, quiero levantar, quiero... ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero yo veo que hay gente que tiene ese don, pues. Yo veo a ti y a tu esposa, Ivania, que es una gran compañera, que pueden pasar tiempo con la gente porque lo hicieron con nosotros, ¿sabes? Entonces, siempre fue así, men. Yo creo que
parte de mi naturaleza y de nuestra forma y de nuestro desarrollo en la vida, en el ámbito en que nos hemos movido, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de comunidad, aún en mi familia. Creo que eso se siembra desde pequeño y hoy da un fruto, ¿no? Yo creo que siempre ha sido nuestro mejor forma de desarrollarnos ha sido con la gente, estar cerca. Y hoy por hoy yo no tengo una oficina, aunque digo, ahorita vamos a seguir hablando de todo el contexto de nuestra vida, pero yo no tengo una oficina porque consideramos nuestra oficina el hogar y la casa y las vidas de las demás personas. Y en algún momento la voy a tener, por supuesto. Pero el estar con la gente creo que es el corazón de lo que nosotros deseamos ser parte, el conocer la vida de las personas, el poder sembrar un granito de arena, pero a la vez no te imaginas. La mayoría de lo que yo hoy soy es por estar sentado frente a personas que tanto son en un momento receptores de un mensaje, un consejo, una advertencia, pero también nuestra vida se desarrolla ahí, es nuestro crecimiento, el conocer el corazón, la problemática, situaciones de vida nos invita a nosotros a poder desarrollarnos también. Eso está bien interesante, mira, y me voy a salir del formato, creo que es bien importante. La gente ve a un pastor o un ministro de culto, como le quieran llamar, y no sabe cuál es su día en la mañana, su día a día, y tú dices, mi oficina es tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa parte de que tu oficina es la casa de la gente? Te levantas en la mañana y ya tienes una agenda, vas y visitas a la gente a sus casas, a sus trabajos. ¿Cómo es la agenda de un pastor? Sí, de hecho, parte de nuestra vida es esto. Muchos dicen, yo me acuerdo a varios pastores, les preguntan, ¿y qué haces como pastor? ¿No? Y bueno, el concepto en sí de un pastor, y que creo que todos se lo imaginan, y si nos vamos así, nos remontamos a la historia, un pastor era el que estaba con las ovejas, al pendiente de las ovejas. Él tenía este oficio de cuidar, alimentar, llevar, proteger. Entonces, creo que ese sigue siendo el corazón de Dios para la vida de su humanidad, ¿no? Que haya personas que protejan, que cuiden, que estén cerca, que alimenten, que vean por las demás personas, que es el corazón, al final de cuentas, del evangelio, de lo que nosotros hablamos y profesamos. Entonces, creo que nuestra vida en el día a día se programa para ir, pero también para recibir. Mi casa es yo creo que si el 100% de la comunidad que hoy estamos dirigiendo, mi esposa y yo, no conoce mi casa, entonces nadie la conoce. Todos conocen mi casa, todos han comido alguna vez, o han ido a una fiesta, o han ido a un cumpleaños en este año, 3 meses. Y si el día de mañana, Iván, son 10,000 gentes, ¿van a conocer tu casa también? ¿Has pensado en eso? Por lo menos todos los que están más cerca de nosotros van a conocer. Y cualquiera que quiera llegar a mi casa un día y tener una cercanía, o platicar, o conocer simplemente a mi familia, va a estar abierto. No, pues ya entiendo por qué nunca ya puedo ir para allá, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? Qué interesante, porque, pues sí, es un oficio, es un trabajo, el pastorado, en el cual los que formamos parte de la comunidad de fe del cristianismo, pues lo entendemos, ¿no? Pero la gente que está afuera puede decir, oye, pues qué padre, predica, da conferencias, etcétera, pero pues en toda la semana, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? Puede ser una duda entendible, ¿verdad? Claro. Entonces, qué interesante, me gustó ese título de Mi oficina es tu casa. Oye, Tato, y de veras respeto a la mayoría de los pastores, y cada uno tendrá su manual de dirección, como dices tú, hay distintos estilos de liderazgo. Pero sí considero que el evangelio se trata de esto, de abrir el corazón, abrir casa, abrir puertas. Yo considero, y siempre he creído esto, que a lo mejor cuando tú estás en una plataforma tienes una imagen, y como culturalmente las personas consideran a aquel que está en una plataforma como alguien especial, más cuando representa a un sacerdote como lo conocemos, o un padre como a veces sabemos, ¿no? Que se maneja. Qué padre es conocer tu naturalidad. Claro, sí, pero claro. Al final de cuentas la realidad se demuestra cuando tú convives con alguien. Ahí puedes evidenciar si es real lo que él habla o dice. Y es bien impresionante, pero como seres humanos buscamos esta naturalidad en las personas. Hoy en día creo que las redes sociales han crecido en el tema de aquellos que hacen lo que está tan natural y son viralizados porque
nadie se había atrevido antes a mostrar su vulnerabilidad en los medios, pero hoy ha crecido tanto y te ríes tanto de el chiste o la cosa que está haciendo porque representa algo natural. Y creo que siempre el ser humano va a buscar lo natural. Y lo más natural del modelo que conocemos y que pretendemos seguir, que es Jesús, pues era una persona tan cercana, tan abierta, tan real, tan positiva, tan que sus temas eran de la vida diaria y que si comías con él lo veías molestarse en algunas ocasiones, enojarse o tener que hablar fuerte contigo, pero también era un brazo extendido, estaba para apoyarte. Si necesitabas alimento, él proveía el alimento. Entonces creo que este es el corazón de Dios y es lo que perseguimos. Sí, estoy de acuerdo contigo en todo. Y sobre todo pienso yo que tú como un líder te quitas una gran carga de utilizar ciertos filtros o estar buscando ciertas formas para, de cierta manera, estar en tu congregación en un ambiente más familiar. Así es. Porque a medida que la gente te puede conocer un poco más a ti, debajo de la tarima, debajo de la plataforma, pues simplemente se presta para eso, ¿verdad? La gente no está esperando más o está esperando menos porque te conoce un poco más. Y en ese yo creo, en ese vaivén de confianzas, de enseñanzas y de ayudas mutuas, ¿verdad? Porque yo sé que pues así como la congregación apoya al pastor, el pastor apoya a la congregación y eso hace una congregación y eso es la iglesia. Creo que muy importante, a diferencia de pastores o de otros líderes, porque no nomás funciona ahí, también puede funcionar en el liderazgo corporativo, ¿verdad? Yo lo puedo ver aquí. Si yo marco una dicotomía entre mi equipo y yo, pues simple y sencillamente yo lo decido si quiero ser así. ¿Verdad? Y ellos a lo mejor van a conocer al jefe, nada más. Y no está mal. Claro. Si alguien lo quiere hacer así, decir, mi vida personal está allá después de la puerta. Totalmente. Cada quien. Pero en tu caso, como bien dices, yo estoy representando los intereses de Jesucristo. Y yo veía a un Jesús en la Biblia que hacía eso. Entonces, sí es cierto. O sea, tienes mucha razón. Y a mí, qué interesante es eso, ¿verdad? Cuando puedes tener un mayor acercamiento a un líder espiritual. Y ojo, no es lo que percibo de Jesús, es la realidad de Jesús. Acabo el domingo de dar un mensaje acerca de tradiciones y convicciones y cómo comúnmente vivimos en base a formas, tradiciones, normas en la vida. O sea, si tú profesas cualquier religión, si la podemos llamar así, hay ciertas cosas o hábitos o circunstancias o formas que necesitas seguir y cumplir y que tú has decidido apegarte a esa línea de formas y tradiciones. Y para ti está bien, pero la realidad es que lo que va a ser sustentable, así lo mencionamos mucho nosotros, bueno, mi esposa y yo, lo que va a permanecer para siempre y que va a alcanzar a tus generaciones son las convicciones. Es lo que tú has probado personalmente y que dices, esto es real. Y hacia eso creo que debe de ir siempre nuestra creencia y la búsqueda de nuestra felicidad o plenitud, voy a llamarla. La felicidad es muy relativa, pero la plenitud en la vida. El contentamiento. El contentamiento tiene que ir hacia el probar estas realidades, no solo vivir. A mí de repente me atora, o cómo decirlo, me desacelera la idea de muchas personas creer que la vida se trata, en la vida de fe, vamos a hablarle así, se trata de tradiciones. Y muchos que yo los invito, por ejemplo... Cumplen el requisito. Sí, yo los invito, ven a la iglesia, te invito, es tu tiempo, lo que sea, o me encantaría poder verte. No, es que es demasiadas reglas que cumplir, ¿no? Y realmente no nos damos la oportunidad de vivir una experiencia que considero tiene que ver con convicciones en tu vida diaria. Entonces, cada quien la interpreta y empecé diciendo, no es como lo interpreto o no es mi idea de iglesia o no es mi convicción solamente, sino es lo que la Biblia, lo que Jesús habló e hizo. Eso es lo que va a mantener
nuestras convicciones y que se van a transmitir de generación a generación. Sí, el tema de la convicción, quisiéramos que todos, incluso nuestros hijos, fueran personas con altas convicciones, ¿no? Sí. Al final de cuentas, la convicción es un sentimiento o una idea traducida en una acción, ¿verdad? Es una intención traducida en acción. Alguien por ahí dijo que la carretera hacia el infierno está pavimentada de buenas intenciones. Entonces no sirve de nada tener buenas intenciones, ¿no? Yo le puedo decir a mi esposa, te iba a invitar a comer, pero no te invité, ¿no? Pues, ¿de qué me sirve? Pues, ¿no? O sea, la intención no me quita el hambre, pues, ¿no? Así es. Tiene que haber convicción, te lo dije y lo cumplí. Pero al final del día, como bien dices tú, hay un sistema de creencias detrás de una convicción. Y si no hemos sembrado las creencias para que se forje una identidad, no va a haber nunca una convicción. Entonces, tenemos a personas, porque sucede en todos lados, congregantes, o gente, fíjate, incluso hasta en la comunidad de los grupos de alcohólicos anónimos, que para mí son iglesias. Y ahí mismo también hay turistas, pues, ¿no? Gente que va, pero nunca se va a comprometer, nunca va a leer, nunca va a hacer algo más. Está cumpliendo el requisito, ¿verdad? Entonces, el llamado que tú haces es, vive bajo convicciones, porque esa es la gente que hace falta hoy en día. Así es. ¿No? Así que tú no sea no, tú sí sea sí. Que nuestros hijos puedan decir, aquí en nuestra casa pensamos así. Son nuestras convicciones. Allá pueden hacer lo que sea. Mira, mi esposa, mi hija, Luna, que ya tiene 5 años, pues anda conmigo en lugares, ¿no? Hace poco me la llevé a Caborca, a una conferencia, y me dice, la Luna. Papi, están usando drogas, me dice. Cuando la raza está fumando, tomando, ¿no? Y le digo, sí, están fumando drogas. ¿Y qué ondas? Respetamos, pero nosotros en nuestra familia no hacemos eso. Así es, le dije. Así es. Y lo mismo me pasó el otro día en un parque. Estaba un varón, pues vestido de mujer. Pues ya no sé, ¿verdad? Como se autoperciba él, pues será su idea y la respeto. Pero para mí es un varón disfrazado de mujer. Y la Luna voltea y me dice, oye, papá, está como, a ver, o sea, se confundió la niña. Pues no, habla como hombre, me dice, pero está vestida con falda. Y bueno, a los 5 años, pues ahí estoy, volviendo a reafirmar las creencias, ¿verdad? Nosotros creemos, Luna, en nuestra familia, que Dios creó al hombre, creó a la mujer. Y, o sea, reafirmando la creencia para que ella pueda tener una convicción. Respetando, pero no vas a influir en mí, porque en mi casa hay una convicción. Y en su caso, pues obviamente, la congregación, la iglesia, es una tierra de estar sembrando creencias para fortalecer convicciones. Así es lo que más hace falta hoy en día. Ayer hablaba con un político y me decía, ¿cómo hace falta? Me dijo, él es un buen católico, ¿no? Y me dice, ¿cómo hace falta que discipulemos más? Me dice, algo que ustedes hacen muy bien. Ah, pues gracias, le digo. ¿No? Pero sí, es eso, man. Claro. Si pudiéramos definir eso, hacen mucha falta las convicciones. Oye, Iván, ¿cómo estuvo el día en el que, platícanos cómo era tu historia cuando estabas en Hermosillo, que trabajabas en el banco, en los radios trabajabas, ¿te acuerdas? Nextel. En Nextel. A ver, bueno, si nos estaban fijando lo de Nextel, no se actualizaron, pues, no se actualizaron, están igual que el BlackBerry, pues, se los llevó el iPhone de paso, creyeron que los botones, no, ya los botones. No, ya votaron. BlackBerry, ay, sí, pues no, entonces, recuerdo que trabajabas ahí, ¿cómo llegó el momento en el que, pum, pues algo pasó en tu vida y te atreviste a llevarte a tu familia a un lugar donde no tenías tal vez algo muy definido, ¿no? Tenías una idea, una visión, un sueño, pero es todo, yo creo, ¿no? Sí, digo, es una historia así muy larga que trataré así de hacerla corta, pero realmente creo que en mi vida siempre ha habido esta idea de algo más. Es como una insatisfacción a lo ordinario. Y a lo mejor yo pudiera verme una persona ordinaria, pero en esencia no soy una persona ordinaria. Creo que siempre y hay algunos dichos, ¿no?, que lo refuerzan esta idea de si tú quieres ver cosas diferentes, pues atrévete a hacer cosas diferentes, dice uno de ellos. Y siempre había este sentido de insatisfacción que sería muy profundo explicar, que no lo produzco yo, este sentido de insatisfacción. Dios escoge, y dice la Biblia que unos dan un fruto al 30, otros al 60 y otros al 100%, y así lo considero. Unos
tienen un talento que Dios les dio, otros 3, otros 5, otros 10 talentos, y eres tan versátil en la vida y capaz que muchos considero que donde lo que tocan hacen dinero, por ejemplo. Otros están golpeando toda su vida y picando la piedra para solo ver un destello de lo que están buscando. Pero al final de cuentas, creo que todo esto parte de lo que Dios nos ha dado como seres humanos. Y esta es la parte en la que yo me he concentrado en mi vida. Y creo que en esta insatisfacción, después de, creo que vivir una vida bien, considero creciente en la idea normal de la vida, del éxito normal. Tener una casa, tener un carro, Así tener a tus es. hijos, tener un trabajo estable, ¿no? Sí, un buen trabajo, amigos y familia, etcétera. Pero es bien, y te voy a platicar así rapidísimo. Estábamos en un buen tiempo, mi esposa y yo, los dos trabajando. Nuestro hijo todavía no nacía, estaba por nacer, y con tantas ideas de joven, voy a lograr tanto, y nos hacíamos compromisos y promesas de en 2 años vamos a comprar un mejor carro y vamos a conseguir un terrenito, y así con muchos planes, ¿no? Como un joven considero, y que lo considero correcto. Y de repente estaba yo en un estacionamiento, me acuerdo mucho. Mi esposa se bajó a comprar una ensalada en un lugar muy conocido, no sé si mencionarlo, pero estábamos en el estacionamiento de un mall y había como un auto show ahí, un auto show. Y veía todos los carros bien padres, y yo así me bajé del carro, y en lo que la esperaba estaba viendo qué padre el Honda ese, había un pickup bien bonito, y empecé a sacar cuentas y empecé a hacer cálculos en mi mente. Digo, yo puedo tener un carro como ese, sí, en 1 año más o menos vendo esto, hago esto y puedo conseguir un carro. Y luego, es más, no, me gustó más este que viene llegando. ¿Por qué yo no soy parte de esto? Y empecé a emocionarme, ¿no? Pero, como vuelvo a decirte, hay algo en nuestras vidas que creo que está definido por Dios, y considero eso los sueños de Dios sembrados en cada persona. Y de repente siento así como si Dios hablara. No, Dios me habló, no. Es una impresión muy fuerte en mi corazón, en mi mente. Y sentí como si Dios dijera, es que eso no es lo que yo voy a hacer contigo. No es hacia donde yo no te voy a llevar. No vas a ser hondero. No vas a ser hondero. No, nunca vas a ser tu carro nunca va a participar en los extras del Rápido y Furioso. Sí. No es por ahí. No vas a ser famoso ahí, sí, ¿no? Sí. Y no sé si vas a ser famoso en algo, pero no es por ahí, y lo sentí muy, muy personal. Entonces llega Ivania, mi esposa, ahí al carro y todo, y me encuentra un poquito así como muy sensible, hasta con lágrimas en los ojos, ¿no? Y me pregunta, ¿qué te pasó? ¿Todo está bien? ¿Te agarraste un dedo con la puerta? No, le digo. No, es que sentí esto bien fuerte. Entonces creo que ahí marcó un antes y un después en mi vida. Como te digo, no sé si lo comenté desde el inicio, casi yo crecí en el ambiente cristiano, rodeado de normas, reglas, formas de hacer las cosas, y que pues para un niño es parte de la vida, pero llega un momento en que empiezas a cuestionarte. Y yo estoy seguro que Luna, tu hija, en algún momento de su vida va a tener que poner a prueba estos conceptos que has sembrado en ella, estas verdades que has sembrado en ella, y ahí va a relucir la verdadera convicción, ¿no? Lo que volvemos a platicar. Entonces, pues sucede esto, empezamos a platicar de algo más. Para mí no era satisfactorio lo que estaba viviendo. Yo consideraba que había algo más, que no solo Dios me había llamado, me había hablado, me había escogido, me había permitido vivir para solo pertenecer a un lugar. Lleno, pues. No estaba lleno. Y creo que esta es la realidad de todo mundo. Hacemos cosas y peleamos por cosas y las conseguimos, y como que ahí falta algo, ¿no? Siempre hay esta necesidad de más. Mi hermana siempre me dijo, qué satisfacción es cuando tú no tenías nada y empiezas a adquirir, y empiezas en base de trabajo y esfuerzo lograr tener tu primer bochito, ¿no? Ahorré 1 año, no gasté nada para comprarme un bochito, y luego de ese bocho sigue un Tsuru, y luego del Tsuru empiezas a crecer, y luego la oportunidad de tener una novia, y luego consigues un mejor trabajo, y es una vida como en éxito, ¿no? Aunque comparado a otros éxitos, pues pareciera una vida muy demasiado escueta. Pero realmente dice, hay satisfacción, decía mi hermana. Y creo que siempre habrá algo a lo cual apuntamos.
siempre y cuando no seamos conformistas. Yo me considero alguien no conformista en la vida en cuanto a la plenitud de la vida del ser humano. Yo me siento contento, pero no satisfecho. O sea, como que siempre hay algo más. Pero estoy muy contento con lo que al día de hoy puedo ser, ¿no? Así es. Y hay satisfacción. Y siempre hay algo más. Entonces, ya Divani y yo platicamos qué podemos hacer. Hay una oportunidad de irnos a vivir y aprender un poco más de lo que creemos. ¿Te habían invitado ya? Me habían invitado a Ciudad Juárez a vivir un tiempo, solo a experimentar otra forma de lo que creíamos, de nuestras creencias. Así de que, oye, pues deberían de pensar en venirse un rato para acá para que vean cómo se hacen las cosas por acá. Sí. De hecho, visitamos el 2003, visitamos Juárez y visitamos una de las mega iglesias en ese entonces. Y era... ¿Vino nuevo? Y era demasiado diferente a lo que nosotros concebíamos. Era como cuando, no sé, cuando viajas a una ciudad grande, no sé, viajas de Hermosillo a San Francisco sin haber nunca conocido ninguna otra ciudad y dices, wow, ¿qué es esto? O sea, es otro viendo mundo. Todo hasta el pavimento, lo ves. Hoy está bien pintado. Todo distinto. ¿Qué onda, no? Era así como que, no solo existe Hermosillo, o sea, hay otra forma de vida, ¿no? Hay otra ciudad más grande, hay otras cosas que hacer. Entonces, eso nos pasó cuando visitamos. ¿Cómo hemos estado creyendo algo que hay tanto más en la vida? En términos de la iglesia. En términos de iglesia, de comunidad, de realidad social. Entonces, pues decidimos ahí como que se fue sembrado ahí una semilla en nuestro corazón y al final decidimos por viajar a Ciudad Juárez, vivir esta experiencia. Y llegaste a Ciudad Juárez, Iván, y de inmediato laboraste o trabajaste en el lugar donde tenías pensado. No, para nada. O sea, te invitaron, pero nada, ¿qué onda? Nos invitamos y estuvimos ahí pensando mucho. Vendimos unas cosas, renté mi casa. Yo dije, si en un mes se renta y de repente llega el Tato y oye, yo necesito una casado, casa. ¿no? Esta es tu casa, toma, vete a vivir ya. Y todo eso fueron así como las cosas poniéndose, Dios también abriendo puertas para que podamos lograrlo. Y vendimos un carro, con eso nos fuimos, nos llevamos otro carrito, nuestro hijo de 2 años y ahí poco a poco, al llegar allá conseguimos una casa, pudimos vivir los primeros 3 meses con los ahorros y se acabaron los ahorros. Y yo me acuerdo cuando nos fuimos para allá, era tal nuestra seguridad personal de lograr cosas que yo le dije a mi esposa, toda la vida me han, en cuanto a lo laboral, siempre me han buscado y yo nunca he tenido que buscar ningún empleo. Entonces así va a suceder en Juárez. Nos están esperando. Los buenos trabajadores siempre están ocupados. Sí, hay que robarlos de otros lados. Sí. Pero no fue así. O sea, yo creo que era también parte de un proceso para nuestra vida. Llego y empiezo a dar currículums y me hablan y me preguntan por qué estábamos en Juárez. Era el tiempo en que la violencia... O sea, siempre estabas empleado, pues sabes a dónde iba. Sí, siempre estuve empleado. Sí, y cambiaba de un mejor empleo a otro mejor empleo. Digo, dentro de lo que es mejor, ¿no? Entonces, al llegar allá no fue así. Entonces, todos preguntaban, ¿por qué te viniste de Hermosillo? Y cuando tú llegas a pedir trabajo. Sí, cuando mandé currículums por todos lados y sí me llamaban y me entrevistaban. La violencia en Juárez, como te digo, acababa de... estaba la colita de la violencia en 2013. Muy asustada todavía. Bien así arisca, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y pues, obviamente no es para menos. Y todos preguntando. Y yo les decía, pues yo vengo... ¿Cómo les decía que venías yo iba a buscar un sueño personal de preparación en el ámbito teológico, estudiar una carrera, no sé, pues de teología, de conocer más a Dios, etcétera? Entonces no hacía clic con ellos. Entonces muchos me decían, híjole, nada más por eso no queda claro por qué estás aquí, a lo mejor robaste. Pues aquí están mis cartas de recomendación, hablen. Pero algo no hacía clic y hoy entiendo que era Dios ahí tratando con nuestras vidas. Y pues nada, esto nos llevó a vender de todo. Me acuerdo que nunca pensamos estar sin ni un quinto en mi vida desde... Pues toda mi vida nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero de casados menos. O sea, teníamos lo suficiente y a lo mejor para poder servir y dar a los demás. Pero aquí nos quedamos sin nada. Yo me acuerdo que teníamos un huevo y sin dinero en la tarjeta y ya la tarjeta de crédito que llevaba ya estaba hasta full.
¿y qué hacemos? Pues nada, empezar a buscarle cómo hacerle. Pero ahí hubo un proceso bien importante y creo que hubo una ruptura en los fundamentos de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Comúnmente considero, y a lo mejor no quiero meterme en camisa de 11 varas aquí, pero nuestra sociedad hermosillense creo que ha descansado, ¿cómo decirlo? Quiero buscar las palabras correctas. Ha descansado mucho en la figura materna. Lo digo desde mi punto de vista muy personal. En mi casa mi mamá era la que llevaba las riendas de la casa, aunque mi papá era un proveedor. Yo no tengo nada que referirme. ¿Tu mamá mandaba, pues? Mi mamá mandaba. Mi mamá decía que estudiábamos, que no. Mi mamá nos levantaba en la mañana, mi mamá nos enseñaba a hacer, mi mamá, aunque mi papá sabía hacer de todo, casi mi mamá nos enseñaba a hacerlo, ¿no? Sí, mi papá estaba cerca de repente, pero en general él era ausente. Entonces, y era la misma historia. ¿Y eso en qué afectó? Ok, era la misma historia, siento, en toda, por lo menos, la calle de mi casa. Okay. Ahí en la Olivares, ¿no? Okay. Entonces las mamás eran las que formaban, las mamás eran... Y creo que de alguna manera afectó en el sentido de yo cederle a mi esposa en el matrimonio las riendas de la casa. Okay. Yo solo voy a ser un proveedor y tú dedícate a educar, dedícate a formar, dar seguridad, visionar, dedícate a conseguir, a ver por la familia hacia dónde vamos y yo solo voy a caminar por ahí, ¿no? Y creo que era un sentido incorrecto y parte de eso fue esa temporada donde no teníamos empezar a visionar y a crear, a emprender, a hacer mil cosas que jamás había hecho y esto pues empezó a afectar en mi casa porque no era ese emprendedor, o sea, no era ese hombre visionario, porque nunca mi mamá nos lo tatuó o un papá lo modeló para nosotros. Entonces fue un punto de quiebre ahí hasta el punto de Ivania un día decirme, ¿sabes qué? Ya no te amo, porque automáticamente el tú no ver por los intereses de tu casa y de tu familia, deja de admirar, deja de considerar a ese hombre que dijo un día en los votos nupciales que nada te va a faltar y yo me voy a encargar de que nada falte en la casa y yo voy a proveer todo lo que se necesite, pues estaba siendo deficiente ahí. Entonces hubo una ruptura, nos llevó a tener que reconsiderar nuestro matrimonio. Fue muy doloroso yo escuchar de mi esposa decir ya no te amo. Fue muy doloroso, pero a la vez creo que más doloroso para ella el saber que el hombre que prometió defenderla, cuidarla y proveer para siempre no lo estaba haciendo y estaba siendo deficiente en ese punto. Oye, Iván, déjame detenerte ahí porque se me hace bien pesado eso que estás diciendo. Porque yo no tengo la experiencia que tienes tú en el matrimonio. Acabo de cumplir apenas mi primera década. Pero veo, a mí Selene me lo recuerda mucho y me dice, mientras tú hagas lo que dices, yo te voy a admirar. Vaya paquete, ¿no? Vaya paquetón, ¿no? Vaya paquetón, ¿no? Sí. O sea, qué importante es para la mujer la admiración a su hombre. Así es. Qué interesante. Claro. Y yo pienso que los hombres no estamos en esa misma línea, tal vez. O sea, yo no tengo que admirar, aunque la admiro bastante a mi esposa, pero yo veo otras cosas en ella. Sí, o sea, vemos otras muchísimas cosas, incluso hasta el cuidado de los hijos. O sea, veo otras cosas, la amabilidad, la fidelidad, o sea, su belleza, tantas cosas. Pero ella no me dice... Mientras, un ejemplo, ¿no? Mientras estés guapo o estés feo, yo sigo contigo. No me dice mientras tengas esto, no. Mientras te mantengas fit, no. Ajá, o sea, más que nada, la admiración de mi hombre, del cuate que se la está rifando por mí, que está pagando por mí. Yo me quiero sentir seguro a un lado de este cuate. Mientras seas eso, yo estoy a tus órdenes. O sea, la torre, está bien pesado eso, man. Sí, y obviamente de enamorados, pues eres, ay, qué guapo y me gusta y tu cara y todo, ¿no? Pero empieza a madurar el matrimonio y obviamente el amor llega a su punto más
real, vamos a ponerle, y pues sucede esto, si no hay admiración, si no hay la seguridad a un lado tuyo. Hace un par de días me levanté en la mañana y estábamos en la cama y le pregunto a mi esposa, ¿te sientes segura conmigo? Y me volteé a ver y, ay, ya cuando me volteé a ver, no me contestes, luego me contestas. No, y me dice, sí, me siento segura. Y mencionó un detalle de hacía unas semanas que había sucedido y me dice, en este punto me sentí insegura. Y yo tuve que decirle, tienes que saber que sigue siendo el mismo, que yo voy a cuidar, que yo voy a ver por que tú estés bien, que tú te sientas feliz y plena, que sientas confianza, respeto de mi parte. Y bueno, ese es un tema a lo mejor ya que nos va a llevar y es la chamba del líder de la matrimonios. manada, pues, ¿no? Así o sea, ¿cuánto hace falta de eso en la Así comunidad y en la sociedad? Entonces, tu esposa, Divania, te dice, ya no te amo. ¿Y qué fue? ¿Qué onda con eso, man? Yo no me lo puedo ni siquiera imaginar que me dijeran eso. No, nos llevó a consejería. Digo, gracias a Dios por unos grandes amigos, los pastores Milton y Laura, y que inmediatamente nos llamaron a su oficina, vénganse, vamos a platicar. Y yo iba muy cerrado, obviamente también parte de nuestra cultura como hombres, y que considero bien hasta cierto punto. Hay un dicho que dice, los trapos sucios se lavan en casa. Pero cuando se descompone la lavadora. Así es. Yo diría. Cuando no hay lavadero. Claro, pero los trapos sucios no duran 20 años sin lavarse, ¿no? O sea, el trapo sucio pasa una semana máximo y lo estás lavando. Pero a veces o no hay lavadora o no sé, de alguna forma no los dejas sin lavarlos. Entonces, a veces yo les digo a algunos amigos, es que nosotros nuestra filosofía cuando tenemos alguna consejería matrimonial es que siempre dijimos que los trapos sucios se lavan en casa. Sí, pero tienes 16 años de casado y no has podido lavar los trapos sucios. Entonces necesitas ayuda, necesitas llevarlos a un lavafácil. No está funcionando el detergente o la técnica. Algo no está funcionando, ¿no? O los estás tirando abajo de la cama, ¿me explico? Ahí andan todos los trapos sucios. Entonces, creo que el ir yo a una consejería, el abrirte, de veras, que es lo... Si yo pudiera recomendar algo hoy, es que te abras a ser vulnerable, a vulnerabilizarte con algún consejero, con algún psicólogo inclusive, con alguna persona que tú consideres que es una autoridad para decirte y que te va a orientar hacia algo correcto. Siempre considero, perdón, hacer tantas paréntesis, pero yo considero que un buen consejero es alguien que busca lo mejor para ti, que ama o que te conoce inclusive, y que siempre verá por que tú seas mejor. Y que tiene la experiencia, ¿no? Que tiene la experiencia. Obviamente. Yo no diría, pues sé que mi hijo me ama, pero él no sería un consejero experimentado para mí. Pero sí, obviamente que tenga la experiencia. Entonces, el ir con ellos, el abrirnos, el expresar las frustraciones que estabas viviendo, porque como hombre es muy frustrante no tener un trabajo, pasan 2, 3 meses y de repente aquel gran hombre tan colorido y tan entusiasta va cayendo en una decepción personal. ¿Por qué no puedo conseguir trabajo? ¿Por qué si antes? Entonces sí es un tema muy fuerte del hombre y que obviamente pues necesita... ¿Qué consejos te dieron aquel día? Entonces ya me dice, vas a empezar a hablar con tu esposa. Yo era alguien de los que consideraba a la mujer como, pues así, ¿no? Un estandarte muy alto y que yo no podía ni siquiera hablar mal de ella porque así fue mi educación en casa. Tú no puedes golpear a una mujer, tú no puedes hablar mal de una mujer. Aunque te lastime, tú nunca vas a hablar mal de ella. Y estos eran mis estándares y siguen siendo. Pero en el proceso yo no podía externar lo que me molestaba. O te lastimaba, claro. Sí, o lo que me lastimaba. Claro. Entonces empezamos una terapia ahí de yo poder expresar cada vez, tanto lo bueno y lo malo. Esto no me gusta de ti, esto me lastima, esto me molesta y luego... Pero también esto me gusta mucho. Claro. Entonces, no sé si muchos de los matrimonios que aconsejamos... No sé si es la norma, la verdad, no tengo tanta experiencia, pero por lo general el hombre es muy callado, por lo general. Es muy raro y yo lo considero la parte femenina de un hombre el que sea muy platicador.
soy muy platicador, este es muy platicador, tiene una parte femenina muy marcada, ¿no? Entonces, en general el hombre es un poco serio, pero el poder abrirte y compartir y ser claro con tu esposa y comunicarlo, creo que los va a llevar pues a crecer. Esto nos llevó a crecer a nosotros. Pasa el tiempo, consigo un buen trabajo y ¿En la taquería? Primero conseguí un trabajo en Bimbo, no sé si puedo comentarlo, en Bimbo, y era un muy buen trabajo, con mucha área de oportunidad de crecer. Pero el único malo en este trabajo era que eran los horarios muy extensos. Yo madrugaba casi para estar a las 6 de la mañana y salía casi a las 8 de la noche. Era un muy buen trabajo, como te digo, pero tuvimos que hacer un alto también en nuestra vida y decir, yo no quiero pasar mi vida. Mi hijo tenía 2 años, me levantaba, no lo veía, llevaba a la casa y no lo veía. Entonces, en nuestras prioridades no estaba el dinero por sobre la familia. No estaba el trabajo o la satisfacción de un buen trabajo por sobre la seguridad y la cercanía con nuestra familia. Entonces, al final terminé saliéndome de trabajar de Bimbo y hubo una oportunidad con unos amigos que tenían una taquería muy muy local, ¿no? Vamos a ponerle. Me tocó comer ahí en un tianguis. Buenísimo, ¿te acuerdas? Sí, en un sí, tianguis. sí, cómo no. Y muy buenos, de veras, así trabajadores, me dieron trabajo. Yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar, pues que lo único que hay aquí es de mesero, porque están cubiertos todos los puestos, pero si le entras de mesero, pues la necesidad, claro, vamos a darle, si esto va a ser un trampolín para otra cosa, voy a hacerlo, ¿no? Y sin rajarnos, ¿no? ¿Alguna experiencia que recuerdes cuando estabas ahí? Sí, una de las experiencias tacos? era que no daba a la gente propinas. Como te digo, acaban de salir de la violencia, entonces la economía estaba un poco restringida para la ciudad y ellos decían, aquí no dan propinas, así que pues te vamos a dar tanto, ¿no? Pues está bien. Entonces empecé a trabajar ahí, a hacer lo mejor posible, a poner ahí todas tus dotes sociales y relacionales, ¿no? Y de atención a clientes y todo. Hey, ¿qué más le puedo servir? Iré el primero y andaba vuelto loco por todos lados hasta que nos dejaron propina y empezaron a dejarnos propina. La gente que nunca da, y nos decían, oye, ellos nunca dan propina, ellos comen mucho aquí. Pues bueno, ya nos dieron propina y empezamos a crear una cultura de propinas. A mí no me gusta que me impongan la propina. Va contra la ley y en algunos restaurantes que me toca comer, dice ahí, propina más la propina, te la imponen. Sí. A mí me gusta tener la libertad de decir, oye, me gustó el servicio que me dio este cuate. Y también me gusta decir, no me gustó el servicio y te voy a dejar nomás eso. O sea, me gusta esa libertad. Entonces tú te ganaste que regresara a la cultura de la generosidad. Que empezara porque es generosidad al final de cuentas, ¿no? O sea, no es una obligación. Así es. Y a veces me tocó regresar mucha propina. No, le digo, no es necesario no es para tanto. No, es que el servicio es muy bueno y se crea otro ambiente. Creo que cuando hay la actitud de hacer las cosas en cualquier circunstancia, creo que Dios bendice. Y ese fue un fruto, sí, que dejaste ahí. Dejaste que regresara la propina. Fueron pues qué machín. Y ya al final, ya cuando ya no trabajé ahí, después de 6 meses, creo que duré como 6 meses ahí, obviamente haciendo otro tipo de trabajos también a la par. Pero me acuerdo que los muchachos decían, hey, ahora competimos por la propina y el que gane más da un porcentaje y no sé qué, y los que ganan menos le dan al que gana más y así, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en algo hubo un cambio ahí, ¿no? Entonces, súper cambio. Esto fue parte de nuestros inicios, estuvimos vendiendo, me acuerdo también a la par de ello. Nos fuimos al Paso, Texas y comprar frutos secos y nos metimos ahí a hacer unas etiquetas, Iván y yo, y empezamos a empacar frutos secos con arándanos y cacahuates y cosas que normalmente no veías tú a la venta. Entonces empezamos a vender en las tiendas, estaban muy cerradas las tiendas por lo mismo de que te comento de la violencia. Y pues vámonos al bulevar, ni modo. Alguna vez cuando fui niño, me iba con unos primos algunas veces a vender chicles en un crucero, que mis papás nunca me dejaron, por cierto, pero lo hacía sin el permiso de ellos. Y yo dije, pues si alguna vez vendí chicles en una esquina, ¿por qué no voy a vender ahora? ¿Y vendías en el semáforo acá? En el semáforo ahí. ¿Y qué te sucedió ahí? Obviamente hay temas de todo tipo aquí. Yo creo que parte del orgullo
Dios desea llevarnos a ser transparentes y vulnerables. Dios trabaja, hay un versículo en la Biblia que dice que bástate mi gracia, dice Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, es bien curioso, pero la cultura de Dios es diferente a la cultura normal. Papás te dicen que nadie te va a hacer menos, que nunca nadie va a pretender hacerte menos en la vida y no te dejes de las personas. Y tienen toda la razón. Pero a veces el ser menos te lleva a más. En Dios, el permitir ser vulnerable en algunas áreas, porque yo tuve que sentarme con Divania un día y decirle qué tan frustrante era para mí que no me compraran unos frutos secos. ¿Pero que le tocabas el vidrio así o cómo era? Sí, les tocaba el vidrio en el calor del verano. ¿Cuánto costaban? 20 pesos creo, o 15, no me acuerdo. Así, una cosa así muy, muy alcanzable. Entonces les tocaba a algunos el vidrio y no me bajaban ahí el vidrio. Y yo me molestaba y empezaba a recordar todas las veces que yo no bajé el vidrio a aquellos que me querían vender. Entonces hoy, por supuesto que hoy sí hay un parquero o un viene, no sé cómo le llamamos aquí, un viene en un súper. Yo bajo el vidrio, aunque no traiga dinero, le digo, señor, a la próxima, ¿qué le parece si le doy? No traigo ni un quinto ahorita, o no traigo cambio, no traigo. Tienes esa empatía porque viste la experiencia. Sí, claro, aunque el señor esté allá lejos o ya no salgo sin abrir el o sea que te hiciste camaradas, sí, eran varios, ahí eran tus compas, ahí los limpiavidrios, los que vendían cosas. Y luego me sobraba, a veces no vendía todo y les daba a todos ahí, los probaba, gracias. Entonces haces una comunidad. Es bien padre. Y te salía sustento, o sea, sí. Pues salía para el diario. O sea, yo invertía, vamos a poner 100 pesos, pero ganaba 300, 400 pesos en ese día, en 4 horas. En unas 4 horas, 5 horas. A veces no lograba el propósito o la venta, ¿no? De todo lo que yo tenía planeado, pero por lo menos había algo que comer en casa. En lo que... Oye, Iván, espérate, ¿y no te tocó que te pagaban con un billete grande y no alcanzabas a dar y ahí ya estaba el semáforo y la presión? O sea, te haces bien pesado para sacar las cuentas ahí, ¿no? Sí, traes por lo general el cambio, ya sea de 50 o de 20 o de 100 pesos y tratas de sacarlo, ¿no? Había mucha gente generosa, por supuesto, en Juárez. De veras, yo admiro mucho eso de Juárez. Y si alguna vez lo ven en Juárez, yo valoro la gente generosa. Es una cultura que entiende, y lo considero así porque es una ciudad de paso, entonces mucha gente llega de otras ciudades sin nada, y aquellos que viven ahí, que llegaron sin nada, son sensibles a la necesidad. Claro. Entonces creo que se da mucho esto de ver por los demás. Van llegando unos, me acuerdo cuando recién llegamos a Juárez, rápidamente llegaron unos vecinos al otro día y nos llevaron un caldito de pollo bien rico, ¿no? Se veía bien rico. Pero como en mi cultura hermosillense, nadie en mi colonia jamás me había dado un arroz con leche como para celebrar que llegamos a la colonia, sino al contrario, te ven medio raro. Entonces, me acuerdo malamente y de veras... Sí, somos más centrados en nosotros mismos. Sí. No vemos por la necesidad, por lo general, a menos que alguien lo desarrolle. Entonces, esa vez llegan esas personas y nos llevan este caldo. Y ya lo recibimos, muchas gracias y que no sé qué. Y cuando cierro la puerta le digo a mi esposa, tíralo. Tira ese caldo, no vaya a ser que traigan un veneno o algo. Mal, de veras, qué vergüenza. Pero este es el sonorense, perdónenme, pero hay mucho que modificar de nuestra... Algunos sonorenses, ¿no? Algunos. Yo soy bien desconfiado, ¿no? Mi familia sonorense. Vamos a poner mi familia sonorense. Yo me acuerdo que la otra vez escuchaba a uno de mis hermanos decir que hubo un accidente ahí y uno de sus hijos le dijo, párate, papá. No, vámonos. No va a ser que nos embroncan aquí en el accidente. Cuando... pues todos entendemos que es una necesidad y hay que pararte y ayudar, pero... tenemos este concepto raro de ser generoso, ¿no? Bueno, ese es punto y aparte. Entonces, pues ya la experiencia hacía de vender ahí y a la vez... En Bimbo, los tacos, la venta de los frutos secos. En la calle, en los cruceros. Y te digo, me siento con Diván y le digo, es que me cuesta tanto a mi orgullo
tener que hacer esto. Me hace trizas. Oye, pero a ver, déjame hacerte una pregunta directa. Sí. ¿No pasaba por tu mente ahí porque tenías las relaciones del lugar donde querías estar, ¿verdad? No, te digo porque a mí me pasó. O sea, yo cuando me quedo sin trabajo, recién llegado de la luna de miel, de hecho fui a... bueno, no voy a meterme en otro tema. Yo me acuerdo que veía a la gente que me podía dar trabajo. Gente donde yo quería trabajar. Ellos sabían. Y yo no les decía, pero les decía, oye, estoy pasando por esta situación. Y yo decía, ¿por qué no me da trabajo? ¿Por qué no me extiende la mano? Si él lo puede hacer. Claro. Ya más adelante dije, qué bueno que no me empleó. Porque si no, no estaría donde estoy. Qué bueno. Pero en el momento era una de que... ¿Qué onda, pues? Sí, no, aquí estoy. Sí, no, claro. Y de hecho, gente muy generosa, como te digo. Nosotros íbamos a un grupo de casa, en ese entonces llamados Grupos Conexión, y la gente ahí nos compraba. O sea, sabían que íbamos a ir el viernes a esa reunión y que íbamos a llevar frijoles molidos, porque no existían los frijoles molidos en Juárez, eran solo frijoles enteros. Entonces ya hacíamos medios litros de frijoles junto con los frutos secos y con pies de queso y con pastel. Aprovechaban, ahí no van a comprar, vamos a llevar de todo. Y ellos esperaban que llegáramos para bendecirnos, también ayudarnos ahí. O sea, sí fue muy generosa la gente. No la hubiéramos hecho en la vida, ¿no? Viviendo allá con una ciudad un poco más cara en cuanto a los servicios, pues con venta de frutos secos, ¿no? Por supuesto, sí, muy generosa la gente. Mi meta realmente era poder pertenecer y aprender. Yo siempre tuve, y sigo teniéndolo, soy una persona que me gusta mucho, siempre veo el lado de aprendizaje, y mi meta era aprender para un día emprender. Todas las oportunidades que yo tenía era escribir. Yo tengo hojas y hojas, y hoy que tengo mi teléfono y las notas y la grabación de voz, tengo saturado de cosas que escuchaba, que aprendía, llevé algunos cursos y todo así me lo absorbía como una esponja, porque sabía que había un momento en que yo iba a utilizar eso y ese aprendizaje. Entonces, siempre fue para mí esta oportunidad. Pero Dios en su, soberanía, yo creo que nos lleva a tocar fondo, voy a llamarle. A lo mejor mi vida, como dices tú, estaba pues bien. ¿Para qué iba a buscarle? De hecho, uno de mis hermanos me dijo, ¿para qué vas a meterte en broncas a Ciudad Juárez? Estás viviendo bien, te está yendo bien. Pero hoy por hoy entiendo que Dios tenía algo más para nuestras vidas, ¿no? Y que representaba un esfuerzo, ¿no? La gente tiene, cuando escucha la palabra tocar fondo, inmediatamente pensamos en el alcohólico, en el dependiente de sustancias, en la persona que pues está sumergida, ¿no? En uno de estos clásicos problemas de enfermedad mental. Pero tocar fondo es también, como dices tú, estar en un punto donde no tengo trabajo, estoy desesperado, mi matrimonio, me acaban de decir que no me aman. O sea... Así es, Tato. O sea, a eso me refiero también. Toca fondo aquel que tiene una vida orgullosa y las circunstancias de la vida. Yo siempre tengo que meter a Dios en esto, porque considero que es Dios tratando con la vida, porque Él es un padre que desea lo mejor. Así como yo deseo lo mejor para mis hijos, Dios es un padre que desea llevarnos hasta el límite de lo que Él puso sobre nosotros, de estas capacidades. Pero a veces tienes que arriesgar, a veces tienes que caerte. Y el tocar fondo para mí representaba dejar de ser ese hombre orgulloso que donde él se pare le va a ir bien, o lo que él haga le va a ir bien. No te fue bien, no te iba a ir bien. Tus principios no eran los tan profundos como tú creías. El hombre que tú creías que eras para tu esposa no era suficiente. El padre para tus hijos tenía tantas deficiencias. Yo me acuerdo, y esto a lo mejor me sale un poquito, pero las primeras veces que yo salía con mi hijo ya caminando en el parque, que me sucedió en Juárez porque aquí era muy pequeño, yo me acuerdo que quería recordar de mi vida vivencias con mi papá, de cómo él jugaba conmigo y no tenía ninguna. El banco o el baúl de los recuerdos donde tú guardas como hijo experiencias con tus papás estaba vacío.
Y yo me acuerdo que llegué el primer día ese muy frustrante a mi casa y le digo a mi esposa, llorando así con lágrimas en los ojos, le digo, no sé qué hacer con mi hijo. Salgo al parque y no sé cómo. No sé cómo enseñarlo, no sé cómo disfrutar con él. Y me acuerdo que mi esposa, muy linda y hasta la fecha, y me abrazó y me dijo, Dios es un padre para ti y Él te va a enseñar cómo tú ser un padre para Él. Y obviamente hay que ver modelos. Yo empecé a ver modelos, cómo jugaban y les preguntaba. Yo me acuerdo que me acerco con Pastor Marcos y le digo, Pastor, un día, ¿cómo le hace usted? Me sucedió esto, le platico la experiencia y me dice, Iván, pues ve modelos. Mira, yo juego así con mis hijos, así le hago. A veces no estoy todo el tiempo con ellos, pero cuando tengo la oportunidad me voy al cine, aventamos una pelota, yo sé un poco de béisbol y compramos un bat de plástico y empecé a enseñarle a mis hijos. Entonces voy y me compro un bat de plástico, voy al cine con mis hijos y empiezo a surgir. Y me acuerdo que Laurita Gibbs me dijo un día respecto a esto, me dice, ¿sabes qué, Iván? A lo mejor la parte de paternidad no existe en ti porque nadie la sembró, pero está tan en tu ADN que un día vas a hacerlo tan natural porque así existe en tu vida. Y hoy lo puedo disfrutar. Hoy yo salgo con mi hijo y a veces hoy está en una etapa adolescente y se parece un poco seria el viaje. Entonces hay tanto que platicar. Oye, hijo, ¿y cómo te fue en la escuela? Oye, ¿qué dice? Y la niña esta que te habló y que llegó a la casa y empiezas a hacer conversaciones. Salimos, tiramos en básquetbol, ya. Hoy es tan natural, pero en un principio costó. Entonces a esto me refiero de tocar fondo, de realidades. O sea, tocaste fondo como esposo, sí, como padre, como proveedor. En todas las áreas te derrotaste, pues ahí, ¿no? Así es. Y ahí empezó un proceso distinto. Así es. Ver la oportunidad de crecer. Yo sí siempre pregono esta idea de siempre habrá algo mejor para crecer. Siempre hay oportunidad de aprender y crecer. Siempre. Si quieres y tienes el corazón de aprender, de aprendizaje. En todas las áreas. Ahí eres un buen jefe, hay oportunidad de ser mejor jefe. Eres un buen proveedor, hay oportunidad de hacer algo más. Un detalle que haga la diferencia en tu casa. A lo mejor tu esposa está segura de que vas a llegar con el sustento o ella tiene tus tarjetas, pero el que tú llegues y traigas un detalle extra para ella, wow, esto se sale del marco y modelo, ¿no? Pero tiene que ver no con romanticismo, sino con un deseo de ser mejor. De ser mejor. De ser exactamente. mejor. Y ahí van, entonces, ¿qué prosigue? De ahí entras a colaborar con las personas que trabajan en la comunidad de Olivo. De ahí te preparas, regresas a Hermosillo, siembras la congregación. Más o menos, ¿cómo haces ese resumen para entrar en la recta final? Ok, yo siempre estuve a la vez de que trabajaba, parte de mis días era ir a la iglesia o al edificio a servir en algo. ¿No dejaste solicitud de empleo ahí? No. Ahí sí. ¿Tu solicitud fue el servicio? Sí, así es. Yo quería ser parte de alguna manera y a mí no me importaba si trabajaba o no trabajaba. Entonces me fui a servir a la iglesia, a lavar carros, a poner sonido. Era una iglesia muy grande, había tantas áreas que hacer con los de mantenimiento, chambeando, haciendo plataformas, puertas, lo que sea. Estuvimos ahí en los eventos grandes, acomodar sillas, poner mesas, cargar de todo ahí, equipo de sonido, todo. Entonces, fue parte de mi vida y en el momento donde ellos necesitaron a alguien para alguna área, pues pensaron en mí, ¿no? Y creo que eso es muy bueno, el sembrar para un día cosechar. Y al final de cuentas terminé. Yo creo que eso es de lo mejor y lo más poderoso que hay. Aquí en la fundación hay un muchacho que participa activamente en casi todas las actividades del centro comunitario. Y nomás se abrió un espacio laboral, inmediatamente pensé en él. Inmediatamente, ¿no? Y también aplica en nuestras vidas. O sea, si yo quiero aspirar a algo, etcétera, la mejor manera es no es ir a pedir, sino es ir a dar. Así es. ¿Verdad? Es ir a dar, porque hay más dicha en dar que en recibir, dijo el Señor. Y es más grande el que siembra la mesa
el que pone la mesa que el que se sienta a comer. Así es. Al final de cuentas, la característica de Jesús, una de tantas, es el servicio y cómo abre puertas el servicio en todas las áreas. Entonces tú empezaste a sembrar ahí, sin pensar si te daban un oficio o no. Tú estabas ahí por convicción. Así y es. después vino la oferta. Sí, vino la oferta y fue a raíz de mi renuncia en uno de los trabajos ya más estables que tuve. Renuncié porque también no se adecuaba a mis horarios, porque yo quería servir, también quería tener tiempo de ir a sembrar alguna causa, que era, en este caso, la iglesia, en los eventos, cuando salíamos a servir a la comunidad. Eso me encantaba y eso era claro en mí. Entonces, ya después de eso me dice, renunciaste, y yo estaba esperando que tú renunciaras para contratarte. Estaba esperando un paso inseguro para producir algo seguro en tu vida. Los libros de motivación dicen, si buscas la seguridad, vas a encontrar inseguridad, dice, ¿no? O sea, entre más estés preocupado por tener, porque esto, por controlar, tarde o temprano va a pasar, ¿no? Así es. Es un proceso. Entonces ya al final terminé, trabajando en Olivo, de veras la mejor experiencia para mí. Una gran escuela aprendiendo de hombres héroes de la fe, claro. Que si tienen la oportunidad de conocerlos, de veras visiten Comunidad Olivo en las redes sociales y se van a dar cuenta de impresionante la manera en la que trabajan. La manera en que sirven, trabajan, forman, y fui parte de eso. Al final fui parte del staff de la iglesia. Qué experiencia, ¿no? O sea, yo sé que ahora estás en este tiempo de emprender algo pues ya más personal, más familiar, más con su visión, como tu casa, tu hogar. Pero qué buena experiencia decir, yo fui parte de, no sé, si si lo trasladáramos al básquetbol y guardando las proporciones, poder decir, oye, yo ahora estoy creando mi equipo aquí, tal vez estoy en una liga más local, como lo quieras llamar, pero yo jugué un día en los Bulls. Así es. O sea, yo estuve ahí, ¿no? Yo estuve con Phil Jackson y yo estuve con esa raza, con gente que a lo mejor ha avanzado mucho en este tema y ha logrado mucho, y yo estuve cerca ahí aprendiendo de esa gente. Te entiendo. Sí, qué buena onda. Es súper valioso y fue de las mejores decisiones que creo que pudimos haber tomado. Era incierto el futuro, pero aún Dios lo tiene calculado. O sea, nada se escapa, dice la Biblia, de su mano. Nada lo toma por sorpresa. Y aunque a nosotros nos tomara por sorpresa, Él tenía, esto va a ser un día, esto vas a lograr un día y a esto te he llamado. Y no digo que ya se haya terminado el proyecto de Dios a nuestra vida. Siguen años de servicio a la comunidad, siguen años de servicio a la gente y creo que vamos a ir creciendo. Pero esto básicamente fue para nosotros... Ese punto de partida, Ciudad Juárez, determinó que hoy podamos estar aquí. Claro. Y servir a la gente, servir a una comunidad tan linda como lo es Casa Norte. De veras, si nunca has tenido la oportunidad de ir y visitar una comunidad, iglesia tiene un contexto distinto, pero una comunidad de gente imperfecta. O sea, tú vas a llegar y vas a decir, dijeron ahí en el podcast que es gente imperfecta, entonces yo también soy imperfecto, puedo llegar aquí. Y no te has dado la oportunidad, visita Casa Norte, visita una iglesia y date la oportunidad. Abre tu mente porque tiene que ver con abrirte a algo nuevo. Y creo que vas a encontrar algo diferente. El cristianismo es disruptivo casi en todos sus sentidos, ¿no? La parte de abrir la mente es brutal. O sea, es un shock. Sí. Es un shock contra la naturaleza. Que te digan, si das, vas a recibir más. Así es. Si perdonas, vas a ser libre. Si das la milla extra, te va a ir mejor. Sí. Si honras a tu padre, que a lo mejor te trató mal o algo, vas a recibir larga vida. O sea, el cristianismo es disruptivo. Sí. La raza hoy en día anda buscando identificarse, ser guerreros, revolucionarios. Sigan a Cristo. Ese es el hombre más revolucionario de la historia, ¿no? Así es. Entonces, yo comparto eso que tú dices de la congregación en general y de tu congregación. Abrir la mente. Qué importante es esa parte. Estar dispuesto a recibir otro tipo de información, ¿no? Sí, yo me acuerdo que leí un libro de un autor muy conocido en Estados Unidos y pastor de varias iglesias. Y decía que él acostumbraba en uno de sus horarios de servicio
tener un tiempo para contestar preguntas. Y una de las preguntas era, ¿por qué la iglesia trata de enseñar normas y principios? ¿Y por qué no da la oportunidad de que cada quien tome sus decisiones respecto a lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué tiene que ser solo la iglesia y tiene que ser la respuesta? Si no sigues la iglesia o no sigues las creencias de la fe o de la iglesia o del cristianismo, entonces vas a ir a vas a perderte, vas a ir a morirte, ¿no? Vas a estar fuera de la verdad, ¿no? Entonces él decía, es que ¿cuáles son tus límites de la verdad? Porque si para ti tomar decisiones respecto a lo que es bueno y es malo tienen un parámetro y en el mundo está sucediendo alguien que consideras que está haciendo algo malo, entonces realmente choca con tu verdad y tus paradigmas. Entonces, ¿qué realmente es real? Es un límite que la iglesia te pone, o qué realmente son las normas que la iglesia pone sobre la gente. Cuando realmente, decía él, si tú vas manejando en un auto y vas en un auto deportivo, en un camino y hay una curva y derrapa tu auto y choca contra el muro de contención y tú te bajas del carro, pudieras decir, ¿quién puso este muro de contención aquí que rayó mi carro, no? Pero la contraparte diría, gracias por este muro de contención, porque si no estaría muerto en un voladero, ¿no? Es precisamente, o sea, estamos ahorita en un tiempo donde la gente no quiere límites. Solamente es el yo buscando mi autoplacer, buscando mi autosuficiencia, sin importar lo que pase. A grandes rasgos, mi concepto de libertad es, libertad puede ser un valor, libertad puede ser un pensamiento, libertad puede ser una virtud, libertad puede ser un acto generoso de Dios hacia el individuo, que te permite hacer lo que tú consideres hacer siempre y cuando no afectes a los demás, ¿no? Y el libertinaje es el abuso de esa libertad, es la libertad sin reglas, ¿no? Entonces, creo entenderte, o sea, ¿por qué debe de haber límites y reglas en la religión o en el cristianismo? Y alguien puede decir, oye, pero si Dios me da libre albedrío y tantas cosas, pues sí, pero imagínate conducir sin semáforo. Así es. Si con semáforo te pasas ahí en amarillo. Imagínate, ¿no? Yo lo veo mucho este tema con la libertad de la legalización de las drogas. Entonces, la raza anda buscando generar su placer sin importar las consecuencias, ¿no? Les digo, si vivieran en una isla solos allá, pues hagan con su vida lo que quieran. Pero aquí estamos conectados, pues. Así es. Somos una sociedad, somos una comunidad. Y lo que tú hagas está conectado con lo mío. Entonces, se trata de buscar reglas sociales que nos permitan converger y transitar en armonía. Así es. A medida que nos podamos poner de acuerdo civilmente en esto, pues podemos transitar. Y yo pienso que la iglesia forma parte importantísimo en cualquier sociedad. Número uno, es el lugar número uno, pastor, que reúne familias. No hay otro lugar que reúna familias. Así es. Número dos, pues es un hospital espiritual. Y número tres, pues está por lo menos el recordatorio moral ahí, mano. Ahorita, ¿dónde recibes ama a tus padres? Respeta a tus mayores. ¿Dónde? Dignifica a tu esposa. O sea, ¿en dónde oyes eso? No, hombre, ahorita está de moda. Ayer hablábamos con unos abogados ahí, el divorcio express. Ahorita está de moda. ¿Para qué te casas? Dice la raza. ¿Qué hueva estar con una mujer o con un vato toda la vida? Fíjate, ese es el pensamiento, pues, ¿no? Wow. Cuando la realidad es que nos damos cuenta que qué tan necesario es en cualquier cultura, creo yo, la iglesia, lo que impacta a la iglesia por la moralidad. Aunque nos digan retrógradas y esas conservadores, pues sí me gusta conservar los valores que creo que nos permiten ser una mejor familia, ¿no? Claro. Y yo creo que el marco de la libertad, Tato, y no, a lo mejor ahí sería demasiado el tema ya a lo mejor ya no hay mucho tiempo, pero el tema de la libertad tiene que ver, yo lo considero, con lo que corresponde a mi vida, lo que para mí es
lo adecuado dentro de un margen, como dices tú, de no afectar, sino poder convivir en la diversidad de personas. Pensaba un poquito en el pez, ¿no? El pez vive en el agua y él recibe su oxígeno del agua. Entonces, si alguien considera que el pez está en cautiverio y lo quiere sacar para que sea libre y que ande por el pasto sin ninguna restricción de no sé, una piscina o lo que sea, entonces está sacándolo a morir porque lo saca de un área donde él es pleno y donde él puede ser la persona o el animal para el cual fue creado, ¿no? Entonces, creo que la vida del ser humano tiene un diseño y ese diseño está en el orden de lo que Dios marcó para el hombre. Y no habrá plenitud fuera de ella, así como al pez si lo sacas de su naturaleza, porque para esto fue creado. Y pues sinceramente vamos a morir, vamos a terminar lastimándonos unos a otros, vamos a terminar odiándonos unos a otros porque hemos sacado la naturaleza del ser humano de la verdad para lo cual fue creado. Y creo que este es el evangelio para la gente y un evangelio que transforma, no solo impone, sino que transforma a través de pues creencias y leyes del cielo para poder vivir la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, estimado Iván, entonces, dinos rápidamente dónde podemos encontrar información de la congregación que pastoreas, redes sociales, teléfonos, dirección, no sé, para toda la gente que quiera visitarlos. Sí, estamos, mira, nuestra ubicación es Ignacio Mariscal número 20, ahí en la Constitución. Tacos del Chino del Morelos. Enfrente. Ahí en esa callecita. ¿No es la Pitic ahí? ¿No es la Colonia Pitic? Del otro bulevar, ¿cómo se llama? ¿Boulevard Quino? Es el bulevar Gómez Farías. Del Gómez Farías hacia hacia el oriente, ahí es la Pitic. O sea, te separa un bulevar, pues. Estamos a una calle, haz de cuenta, en media calle. Sí, pegado a la Pitic. Entonces, ahí estamos en Instagram también, Comunidad Casa Norte, en Facebook también estamos para servirles. Y nuestro teléfono, estamos ahí en un trámite de una línea de teléfono, pero hoy por hoy estamos recibiendo nosotros en el 656-179-0828. Es el teléfono donde queremos atender. Que al final de cuentas, si la gente lo está viendo, va a usar la red social, pues, ¿no? O sea, entonces, Comunidad Casa Norte. Comunidad Casa Norte. Estamos en Instagram o en Facebook, ahí pueden pedir información sobre los horarios y así es, nuestros horarios de servicio. Como comunidad son los domingos a las 10:30 de la mañana, tenemos las puertas abiertas. Okay. Ve y échate un café antes de abrir puertas a las 11 de la mañana de inicio. Y los miércoles tenemos un tiempo, fíjate, muy necesario de oración. Yo creo que todo el mundo necesitamos oración, necesitamos apoyo en oración. La oración nos pone en paz. Así es. Nos ayuda a entender que todo lo que no podemos controlar nos genera un estrés, ¿no? Y nos ayuda a soltar, aprender a soltar. Y eso es sí es más ligero. De veras que es un tiempo muy satisfactorio. Si tú nunca has tenido una experiencia de oración o que alguien ore por ti o estar en un momento de salud emocional como un tiempo de oración, te invitamos. 7 de la tarde los miércoles a 8, una hora. Yo creo que puedes hacer un espacio. Se quedan algunos temas ahí. Pendientes. A lo mejor ahí próximamente. Claro. Para echar la comenta. Yo encantado. Lo disfruté mucho, Iván. Te agradezco mucho. Te admiro mucho de todo corazón. Gracias. Yo espero el día de mañana, uno va identificando personas, ¿no? Personas, yo lo hablo mucho con mi equipo de trabajo. Identifiquen personas que para ustedes son una buena influencia, ténganlo cerca, porque el día de mañana se ofrece. Sí, les digo, claro. o sea, no corten con esas relaciones. Sí. En la área de las finanzas, en la área espiritual, en la área relacional, no sé, o sea, pero tengan personas que ustedes digan, me gusta lo que hay ahí, me gusta lo que hay ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho lo que veo en tu matrimonio. Gracias. Y eso es algo en lo que yo aspiro que
que podamos, pues, fortalecernos, ¿no? Y mantener la comunidad y la fortaleza que ustedes han logrado. Digo, porque pues estoy cerca y conozco un poquito de ustedes, ¿no? Que me han permitido conocer, ¿no? Un placer. Entonces, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho este tiempo. Fue un buen tiempo y... No, gracias a Ahí ti. cuando quiera platicar contigo te voy a meter un podcast. Un podcast con café. No, un placer. Gracias, Tato. Yo creo que Dios te ha dado mucha influencia y de veras pocos considero que tienen este corazón para servir a la comunidad y lo haces excelente. Y yo siempre te lo he dicho, así como a lo mejor yo soy un buen padre de familia y tú también lo eres y un buen esposo, eres mucho mejor todavía como servidor de la comunidad. Y creo que eso Dios te ha llamado a hacerlo y hazlo a diestra y siniestra. Yo creo que la gente necesita hombres como tú y yo siempre lo he dicho, un día vas a ser presidente o gobernador del estado. Y ahí vamos a estar para echarte porras. Bueno, está bueno. Pues bueno, aquí vamos a seguir, mi gente bonita, hasta que la prevención sea una materia escolar. Comparte este podcast, critícalo, motívalo. Siempre hay alguien. Yo creo que hablamos muchas cosas muy interesantes, sobre todo acá el pastor Iván, conocer un poco de su historia, cómo, pues hay una frase, ¿verdad?, que me gusta un poco que dice, muchos ven la victoria, pero no conocen la historia, ¿no? O muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Entonces, siempre detrás de una buena influencia, siempre hay una historia de coraje, siempre hay una historia fuerte que hay detrás de que alguien haya llegado a cierta altura de la montaña, ¿no? Siempre hay algo que hay que aprenderles y el pastor Iván es alguien que se le puede aprender bastante. Así que muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias, mi Beto, pendientes.